Ricardo Birn es montañista, un sobreviviente, un apasionado de la naturaleza. ¿La provocás o la desafiás a la naturaleza? Buenas noches. Buenas noches. No, desafiar para nada. Uno trata en esta actividad de convivir con la naturaleza, de aunarse, de respetarla y de saber encontrar los límites, tanto los míos como los que me impone la naturaleza, y tratar de obedecer a esos límites y provocar en ella el menor impacto posible al transitar. ¿Tu límite está en el Everest? Porque yo también comparto la naturaleza, la disfruto, pero nunca se me ocurriría subir una montaña semejante. ¿Por qué? ¿Por qué ser montañista? ¿Por qué lo elegiste? Montañista lo descubrí. La verdad que si bien soy profe de educación física y toda mi vida me he desarrollado en ámbitos naturales, en campamento, con los chicos en el cole y lo demás, siempre me gustaron desde niño también los desafíos, las aventuras, pero la verdad que lo descubrí sin querer, por decirlo de alguna forma, hace unos 13 años, cuando descubrí aquella historia de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, sí, de 1972. Fui a una charla de los sobrevivientes, descubrí que estaba en el lugar todavía resto del avión en unas montañas. Yo no conocía la montaña en ese tiempo. Pregunté, averigüé y me fui hasta el mismo lugar donde están los restos de ese avión, en el Sosneado, en Mendoza, en la cordillera. Y esa fue tu primera aventura, digamos. Claro, me empapé la historia de ello, pero ahí sin querer descubrí la montaña. ¿Uno se forma como montañista? ¿Hay escuela de montañistas? Claro, hay clubes, en mi caso, después, porque ahí descubrí esta pasión, quise ir a la Aconcagua y me quise preparar. Uno se prepara de los que ya saben, como en todo. Hay como escalones, ¿no? Primero Exacto. La montañita del fondo de la sierra, después... El Uritorco, el Champaquí, claro. Así empezamos. ¿Ahí es donde estás? Esto es Everest. Esto es Everest, mi última expedición. Uno de sí, los campos, sí, eso es Everest. Pero bueno, el Club Andino de Córdoba fueron mis primeros pasos. Ahí aprendí de mucha gente, con mucha historia, mucha trayectoria, y me ayudaron a ir a tratar de hacer el desafío de Aconcagua. ¿Cuál es lo más importante para un montañista, lo psicológico o lo físico? La preparación física. A ver, lo físico tiene que ver, por supuesto, porque son desafíos en donde la resistencia aeróbica, la fuerza y muchas otras cualidades físicas ponen en juego. Pero lo que sustenta todo es lo psicológico. Las montañas de las altas montañas llevan muchos días de aclimatación, de expedición, y el cuerpo y el confort nosotros nos pide permanentemente salir de esa situación. Entonces tiene que haber en claro, primero, un motivo por el cual estoy ahí, saber y tenerlo fresco siempre a mano, y segundo, sostener psicológicamente todas las adversidades y todos los desafíos que se nos presentan. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Tengo mis creencias, pero estuve formado al principio por el judaísmo con mi padre. Después, cuando él falleció, yo era muy chico. Mi mamá era muy cristiana. Digo, en un Dios, o en una fuerza, sí, o en algo. Digo, ¿a qué te aferrás cuando por ahí te quedás así colgado? No sé. Sí, puede ser. Sin darle un nombre, sin darle... he rogado y he pedido. Sí, pero he pedido a un Dios. Ahí cuando estabas en situaciones extremas, ¿has estado en situaciones extremas que después has decidido repetirlas? ¿O dijiste hasta acá llego? Sí, he estado en situaciones complicadas. Porque, por ejemplo, en ese ascenso, en ese escalamiento, vos no sabés qué va a venir después, ¿no? Claro, en este caso estás pasando por unos bloques de hielo que se mueven permanentemente y más allá de tus cualidades, más allá tenés que contar con una ayuda extra, llámese quien sea, Dios o lo que sea, que no te toque, que se desprendan esos bloques en el momento que estás. Sí, hay un poquito de azar ahí también. Pero... ¿Cuál es el mayor miedo? ¿La luz, la noche, el frío, las enfermedades? ¿Cuáles son los mayores temores en la montaña? La luz, el desprendimiento de bloques de hielo, la grieta que se te abre,
que son cuestiones de la montaña que no, por ahí no las podés controlar del todo. Con toda la tecnología que hay tampoco se puede saber, ¿no? No, te ayuda la meteorología, la tecnología para saber cuál es el mejor día, el clima para tirar una cumbre. Eso sí ayuda, pero la montaña te puede generar sorpresa permanentemente. ¿Cuánto tiempo lleva planificar subir una cumbre? Dependerá de la dificultad de esa montaña. No de la altura. No, porque hay montañas que son más bajas, por llamarte el Fitzroy, en nuestra Patagonia, de 3000 y pico, con una dificultad técnica muy elevada. Tenés que tener... Es muy escarpado, muy... Claro, incluso las mismas montañas tienen sus rutas normales, entre comillas, y las ¿Ves? rutas difíciles. Cuando las vemos así, Sí. nosotros nos preguntamos, ¿pero no hay una forma más fácil de llegar que colgarse así? ¿O buscan la forma más difícil porque el desafío es mayor? No, eso no. Uno busca utilizar las técnicas como en toda actividad deportiva. Ese es un rappel para bajar, por ejemplo. Claro. Bajábamos, por el otro lado donde se subía, estaba colapsado de gente subiendo. Entonces la mejor forma era instalar ese rappel y bajar por esas cuerdas. Cuando uno se aferra a su arnés, sabe la técnica y hace las cosas consciente y con cuidado, sabe que está en situación no de riesgo, sino de seguridad. ¿El montañismo se puede hacer solo, en soledad, o siempre tiene que ir alguien, como en el buceo, por ejemplo? No, sí, hay montañistas que hacen solitario, que se llama, y se mueven en solitario. Eso asume otro riesgo, otro perfil psicológico. En mi caso lo he intentado alguna vez y no he podido. Siempre tengo que estar disfrutando y acompañado de grupos, de al menos otro compañero, ¿sí? En esta oportunidad me tocó ir al Everest sin compañeros, solo con un Sherpa. Sherpa es la persona que vive en la zona, Sí. especialista y escalador también, que era quien me ayudaba. El Sherpa solo está en el Everest, pero en las otras montañas también hay personas especializadas en subir. Claro, hay guías locales o porteadores que se llaman, que Claro. son los que te ayudan a llevar carga. La característica del Sherpa es que tiene su capacidad, digamos, respiratoria muy desarrollada porque nace ahí, ¿no? Sí, eso es una de las condiciones naturales que tiene. Después dependerá de cada uno cuánto es más o menos escalador. ¿Y un Sherpa en cuántas veces en su vida puede llegar a subir al Everest? Y hay un Sherpa, no me acuerdo el enigma, el nombre de este momento, que tiene como 20 y pico de cumbres en Everest. Claro, porque te van acompañando distintos como niveles, ¿no? Son Hay diferentes distintos campamentos. Campamentos. Claro, campo ¿En 1, todas las campo 2. montañas pasa eso? Sí, las de altura, ¿no? Sí. Las de altura, sí. Y necesitas montañas más de 5.000 metros, por decirte, Claro. 5.500, 6.000. Necesitas que primero el cuerpo genere unos cambios fisiológicos para poder adaptarse a la menor presión Por el atmosférica. apunamiento y demás. Claro, y tenés menor ingreso de oxígeno. Claro. Entonces necesitas 10 días y en esos 10 días vas a campo de arriba, bajás, vas provocando esos cambios. No necesariamente utilizás el tiempo a tu favor. Siempre tiene que haber como un plan para que el cuerpo se adapte. Tal cual. En montaña estamos hablando de 5.500 para arriba, ¿no? Claro. Montaña más baja, capaz que aclimatas un día, 2, le pegas arriba y bajás, pero estamos hablando de los 6.000, por ejemplo, y no menos de una semana, 10 días, sería lo lógico en un plan de aclimatación. Claro. ¿Cuántas horas duermen cuando hacen montañismo de montañas realmente altas? Y se duerme, bueno, uno de los... ¿Se duerme a la noche? A la noche, se claro. escala. Pero tenés unas noches cortadas, se bebe mucho líquido, se orina mucho, tenés algunas apneas, tenés un poquito de insomnio, características de los cambios fisiológicos en esto que te decía, adaptándote a la altura. Entonces, y un día antes de cumbre, por ejemplo, también está en juego la ansiedad y un montón de otras cuestiones que suele hacer que se duerma poco. ¿Todo eso hace bien? Sí, hace bien al alma de los que nos apasiona esta actividad. ¿Sí? A ver, la mayoría de las veces estamos en ese Los médicos lugar. te dicen evitar el estrés, evitar el sufrimiento, casi como el flagelamiento, no Sí, sé, sí, esto sí, de someterse sí, sí. a bajas temperaturas, de esperar Es una algo, luz, a ese ver, estrés nosotros lo decimos siempre, vertiginoso. más de una vez que estás allí, decís, me bajo, me voy. ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? ¿Por qué? Pero ni bien estás y compartís y pasa el desafío de cumbre o no cumbre, porque a veces la montaña por X causa no te permite hacer cumbre,
y venís bajando con tus compañeros y ya empezás a disfrutar también de la experiencia vivida y todo lo que aprendiste. Y ni bien llegás abajo empiezan a planearse nuevas expediciones, nuevas montañas. Porque triunfar no es solamente hacer cumbre, ¿no? No, para nada. No. ¿Hay muchas mujeres que se dedican a esto? Sí, cada vez más. Sí, por suerte cada vez más. Mujeres muy fuertes, muy buenas compañeras. ¿Esto es en...? Esto es el trekking aproximándonos a lo que es el campo base de Everest. Llegar al campo base de Everest te lleva unos 7 días y vas por pueblos muy bonitos del Himalaya, senderos, caminos, y en esta ocasión me acompañaron unos 20 argentinos hasta el campo base, que después ellos retornaron y yo me quedé ahí. ¿En los campos base hay como comedores, lugares para dormir, descansar, o todas las provisiones las llevas encima tuyo? Todo, en este caso de Everest, campo base es un glaciar a 5.300 metros de altitud y me lo llevó todo lo que es la empresa que me brinda la logística con Jack. Jack son unos como vacas o toros peludos muy grandes que llevan, porque son 1 mes y medio que tenemos que estar, los alimentos, las carpas, es los muy tubos caro de también, es oxígeno. un deporte muy caro. Bueno, nuestro canal, Canal 6 y Show Sport, te han auspiciado. ¿Y por qué salen los chicos del CPC de Empalme haciéndote el aguante? Mis compañeros de trabajo, yo soy profe en el área, jefe del área de deporte en el CPC, y bueno, ellos... ¿Qué te dicen? ¿El loco? Bien. Y hay de todo, hay de todo. Están los ¿Has que traído están... algunos para la montaña? No, cada uno con su actividad. Esto es como una pasión. El que le gusta la pesca y vos pasás en el dique y ves gente que está todo un día ahí con su cañita, sus... capaz que no pescan nada, ¿no? Y los ves ahí y decís, ¿pero qué? Bueno, y hay muchas pasiones que tienen poco que ver con la explicación de las cosas. Bueno, tras la pausa me vas a contar qué has descubierto en ese desafío de subir al Everest, porque es la segunda vez que lo has intentado. La última vez estás débil, notablemente débil, te fue muy duro el retorno y decidiste bajar. ¿Cuándo es el momento, quiero que me cuentes, cuándo es el momento en que decidís bajar y cómo haces para decirle a tus hijos voy a volver a intentarlo, aun cuando me supongo que debes tener hijos que te dicen papá basta, te queremos con nosotros? Va a ser tras la pausa. Bueno. Ricardo, ¿es más fácil teniendo familia o es más difícil? No, es mucho más difícil. Ser montañista, ¿por qué? Ella es tu sí. familia, ¿no? Esa es mi familia. ¿Quiénes son? Erika, mi esposa, Gael, 14 años, Camila, 23, Simón, de 6 y Agustina, de 21 años. Eso es llegado al aeropuerto. 4 hijos. Así es, 4 hijos. Claro, es más difícil. A ver, es otra responsabilidad con la cual uno tiene que tener... Tengo compañeros que no tienen familia o que en su momento decidieron hasta no tener hijos para asumir desafíos mucho más importantes, claro, más grandes y más arriesgados. ¿Y ella te acompaña? Erika me acompañó ahí a un trekking. Ella es cero montaña, ¿no? Es todo lo contrario. Ajá. Pero es tan compañera que si me tiene que acompañar a un trekking o lo demás, ahí va. Estabas muy gordito ahí. Bajaste muchos kilos en este último desafío, ¿no? Sí. He perdido muchos kilos todavía. Llegué a perder entre 15 y 20 kilos estando en el hospital. Ahora he recuperado algo, pero bueno, debo estar unos 10 kilos. ¿Cómo fue? Contame cómo fue esta última experiencia. ¿Desalentadora? ¿Vas a volver a intentarlo? ¿La tercera es la vencida? 2 veces intentaste subir al Everest. Sí. ¿Por qué no lo lograste en esta ocasión? En principio... en la anterior tampoco, ¿no? Claro, pero la vez pasada estuve mucho más cerca. Estuve a 150 metros de la cumbre. Fue más doloroso porque no fue por un problema mío, sino porque me quedé, la empresa que te repone los tubos de oxígeno, sí, en el último lugar no tuve los tubos. Entonces seguí hacia arriba con el tubo que tenía hasta que me di cuenta de que no iba a tener oxígeno para bajar y tomé la decisión de pegar la vuelta a 150 metros de la cumbre. Ay, ¿qué pensás en ese momento? Sí, generó mucha bronca. ¿No te genera como una depresión? Sí, estuve complicado. Después estuve con bronca, digamos, porque a veces cuando te pasa algo a vos o el clima no te lo permite,
bueno, uno ya sabe que puede no hacer cumbre. Pero en esa ocasión estaba entero, estaba bien. Había empezado con un problema de vista, pero por el mismo oxígeno que llevaba poco. Pero bueno, me dio mucha bronca aquella oportunidad. Por eso es que decidí volver esta vez. Porque encima... Ese es el momento del rescate de ahora, ¿no? De ahora, cuando me rescatan ahora desde Campo 3. ¿Vos pedís el rescate? Mi señora, por aparato satelital, yo me comunicaba con ella. Ella hizo toda la gestión. El helicóptero fue a un lugar donde no van. Normalmente se arriesgó porque dio un clima justo. No hubo viento, no hubo nubes, no hubo nieve. Y arriesgó el piloto ir hasta donde estaba yo y tirarme la cuerda. Yo salir de la carpa. Acá el problema fue tu salud. Mi salud. Agarré un edema de pulmón que me generó después una neumonía importante y junté líquido en la pleura, una inflamación de pleura, por eso el dolor enorme, que se me desató en los momentos finales yendo a la cumbre. ¿Ahí quién va? Ahí sube en el campo 2 otro rescatista que me estaba esperando ahí y se cuelga conmigo y me llevan hasta el campo base. Y ahí los dos llegamos a campo base y en campo base me suben arriba del helicóptero y ahí me llevan hasta Katmandú y en el Katmandú la ambulancia al hospital urgente. ¿Sentiste miedo? En la montaña en sí no tuve miedo en la montaña. Reaccioné... ¿Estabas solo? Mecánicamente. Sí, estaba con mi Sherpa, pero mi Sherpa nunca entendió la gravedad de lo que me estaba pasando. ¿Vos perdiste la conciencia en algún momento? Por suerte no, peleé toda la noche para no hacerlo. Mi señora me ayudó en eso, me contuvo toda la noche. ¿En cómo te puede ayudar? ¿A cuántos kilómetros de distancia? Ella estaba acá, yo estaba en un campo base de Everest, en un campo 3, a 7.200 metros, y mediante un Delorme satelital que nos estábamos escribiendo, me pedía por favor que no me durmiera. Ella estaba asesorada por un médico que me inyectara. Yo tenía una dexametasona que llevamos en la montaña para esos casos, por las dudas. Me inyecté la dexa, me di unas medicaciones yo mismo y sabía que la clave era no dormirme, entonces estuvimos en comunicación toda la noche mientras la batería daba para no dormir hasta que llegara el helicóptero a las 6 de la mañana. Y eso lo gestionó ella. El Sherpa entendió en un momento la gravedad, salió a buscarme oxígeno para no quedarme sin oxígeno. Esa es la dexa que me coloqué. ¿Le mandabas fotos a tu mujer como para que se asegurara? No, esa foto en realidad me la saqué para recordar cuando llegué al hospital, mostrarle que me había puesto eso, por si ya no podía hablar más. Tenía la foto ahí presente. Y no, el miedo en la montaña fue acción, acción, acción. Sabía que dependía de mí poder salir en el cuadro grave que estaba. ¿Eso qué es? Es el aparato del Orme satelital. Es el mono, el equipo con el cual estamos abrigados. Las botas que me había sacado. No hay forma de que no te pase el frío, ¿no? Mientras estás en movimiento no hay problema. El gran problema mío fue el estancamiento, esa gran masividad que vieron el día del 22 de mayo, que hubo mucha gente y en 2 oportunidades me tocó quedarme quieto a menos 30 grados bajo cero por 1 hora. ¿Por 1 hora? O en un momento media hora, otro momento... ¿Y a la noche no dormías? Caminamos, salimos, vos para ir a la cumbre del Everest salías a las 7 de la tarde y haces cumbre a las 12 horas más o menos y después retornás. No podés dormir en ninguna de esas horas, digamos. No, ahí vas caminando. 24 horas no podés dormir. No, ahí más o menos no. Es más, había tanta gente que sabíamos que para hacer cumbre en lugar de 12 horas iba a llevar 20 horas por lo menos. Entonces, y cuando me aparece esa tos complicada y empiezo a ver un poquito de sangre en la tos, ahí me di cuenta que estaba con un problema de pulmón y dije, tengo que salir urgente porque se me complique. Bueno, peleé mucho con mi estado de salud, que se agravó bastante, para llegar hasta el campo 3 y poder salir y pedir ese rescate de helicóptero. Después vino la otra parte, lo complicado en el hospital. Tuve mucho tiempo en el hospital, solo, mi inglés muy básico, y estuve en un cuadro delicado, se agravó mi situación. En un primer hospital me tuvieron demasiado tiempo, un hospital chico, me tuvieron mucho tiempo de espera a ver si evolucionaba y de un momento la infección fue tan grande y la acumulación de líquido y pus que tenía en el pulmón y en la pleura demandaba un traslado urgente a un hospital más especializado
que volvimos a pelear con mi señora para que nos entendieran, porque los médicos de acá estaban viendo los informes y me reclamaban urgente, te tienen que operar y colocarte un drenaje, que es lo que se hace para esos casos. ¿Qué es lo que te hicieron? Que es lo que me hicieron en otro hospital. Logramos a la semana recién que me trasladaron y llegué en un cuadro de infección muy grave. De eso hace aproximadamente 15 días. Justo el 30 de mayo me operaron. Y una recuperación muy buena. Sí, le puse... Fue muy dura en la terapia, y después en las otras salas los fisioterapeutas iban y me trabajaban y la verdad que le puse mucha garra porque tenía una necesidad urgente de volver y dependía de mí cuando me permitieran volver de acuerdo a mi recuperación. Entonces, bueno, tengo que seguir acá un tratamiento de ejercicio para volver a recuperar plenamente ese pulmón derecho, pero gracias al aliento de mucha gente, mucho apoyo tuve de muchas partes del país, de otras partes del mundo, que no me dejaron bajar los brazos. Estaba bastante agotado hasta psicológicamente, porque yo en Everest estuve 1 mes y medio y después tuve 20 y pico de días más en el hospital. Entonces era psicológicamente mucho tiempo. Pero bueno, uno saca fuerza donde no tienes, sobre todo cuando te esperan tus hijos. Claro, mucha gente que ha de estar escuchando este programa debe decir, ¿y este loco capaz que quiera volver? Everest me desilusionó esta vez, esta cumbre. Vi muchas cosas, mucha deshumanización, esa montonera de gente. Y bueno, me ha llegado el momento... Se convirtió en un negocio. Sí, un negocio, pero ya un negocio desbordado. Entonces... ¿Y peligroso? Muy peligroso, ya no hay respeto de nada, no hay código de nada. ¿Quién hace negocio en el Everest? Nepal. Nepal es un país muy pobre y su principal fuente de ingreso es el turismo, con los trekking, con los ascensos a las montañas, y Everest para ellos es un negocio enorme y bueno, y se dan muchas cosas complicadas, feas. El negocio con las compañías de seguros, a mí me pasó, cómo le cobran sobreprecio por un rescate, cómo te tienen en un hospital 7 días para sobrefacturar y no pasarte a un hospital de mayor complejidad antes. Bueno, en el entorno de Everest hay muchas cosas complicadas que, bueno, ya la he descubierto, la he mamado. Me lamento el hecho de que se me interrumpe mi proyecto 7 Cumbres, que ya había hecho 5, esto de conquistar o de llegar a la cumbre más alta de cada uno de los 7 continentes. Te faltaba Everest y en la Antártida, en el Vinson. Por eso es que volví este año, después de la otra vez que no pude hacer cumbre. Porque no cumbre tengo en muchas montañas. Y uno por ahí quiere volver o por ahí no, porque la ve como pero el Everest no es lo mismo. No es lo mismo, pero no, la han pasado muy mal mi familia y sería una falta de respeto hacia ellos. Volver a decir, vuelvo a Everest, por más que de acá un tiempo me encuentre bien y pueda desafiarlo por la otra cumbre, una de esas con menos gente, que es por el lado del Tíbet, hay otra opción, que en algún momento lo había pensado, pero es ponerlos en una situación de nuevo de preocupación, estrés, que no hoy... sé si vale, ¿no? No, tanta gente que quiere vivir feliz y... Vamos a valorar otros proyectos. No se deja de ser montañista porque no se sube al Everest, ¿no? Exacto. Tengo mis amigos, mi salida, vamos a ver cómo me recupero. Mi idea es recuperarme 100% para que la vida me permite tener una actividad física como la que tenía antes y seguir compartiendo con compañeros otras salidas, pero ya no Everest, no a estas alturas, no exponerme. ¿Qué edad tenés? 51. Claro. Tal vez si hubieras tenido 20 lo hubieras pensado de distinta manera, no te importaba subir sin el tubo de oxígeno, ¿no? Tal cual, en otras edades por ahí uno prioriza otras cosas. Ahora la prioridad de la familia, con todas las otras actividades mías que me hacen tener una vida plena y alegre con esta pasión. Pero hoy por hoy me llevó al límite, estuve muy al límite, muy mal, y bueno, y mi familia y mis hijos lo han pasado mal también, entonces les debo un poco de respeto en cuanto a la tranquilidad, de que cada vez que vaya a un lugar, garantizarle un poco más, como lo he hecho en otras oportunidades. Tengo muchas montañas y siempre me manejé con criterio de mucha responsabilidad. Everest creo que está cumplido ya para mí.
Gracias, Ricardo. A ustedes por invitarme.